En los últimos años la verdad es que tenemos la suerte de haber asistido a una época que hemos pasado de prácticamente no tener nada, o quimioterapia clásica de la antigua, de la que se nos caía el pelo, de la que nos bajaban las defensas, de la que estábamos muy cansados. Pues hemos pasado de esa época, en apenas 2-3 años, a disponer de nuevos fármacos, de nuevas drogas que vamos a poder aplicar a nuestros pacientes. Cuando hablo de nuevas drogas y de nuevos fármacos, hablo de pastillas, de comprimidos, de cápsulas. Es decir, olvidamos la quimioterapia clásica que va por la vena y pasamos a un tratamiento oral que lo pueden tomar los pacientes en su casa, que hace que los efectos adversos sean mucho menores, la frecuentación al hospital, el número de veces que va el paciente al hospital sea mucho menor, y además unido con que la eficacia no tiene absolutamente nada que ver. Los inhibidores de tirosina quinasa es una nueva familia de fármacos que tenemos, orales, que son pastillas, son comprimidos que se van a poder tomar los pacientes, y lo que hacen es actuar de dos maneras contra el tumor. Uno sería contra el tumor en sí, a través de la inhibición, del bloqueo de las señales del tumor que le dicen que crezca, que se reproduzca, que prolifere. Y otra parte, lo que hacen es impedir la formación de vasos sanguíneos que nutren al tumor. Es decir, un tumor según crece, va a ir aumentando su tamaño, su volumen, y va a ir necesitando la formación de vasos sanguíneos que le dan ese oxígeno y nutriente que necesita para seguir creciendo. Pues bien, los inhibidores de tirosina quinasa lo que hacen es bloquear el crecimiento del propio tumor, impidiendo las principales vías de señalización que inducen la proliferación, el crecimiento del tumor en sí, y luego cortan los vasos sanguíneos que lo nutren, cortan el suministro de oxígeno y nutrientes, de tal manera que el tumor acaba por reducir su tamaño y acaba por no crecer. Estos fármacos están cambiando el tratamiento de los tumores sólidos en general y del cáncer de tiroides en particular, porque estos tumores son muy dependientes de la formación de vasos sanguíneos, y al ser muy dependientes de la formación de vasos sanguíneos, estos fármacos cortan ese suministro y el tumor está sin progresar durante largos periodos de tiempo. Los inhibidores de tirosina quinasa están revolucionando el tratamiento del cáncer de tiroides en general, tanto en los diferenciados como en los medulares. Disponemos de varios inhibidores de tirosina quinasa, varios compuestos que de administración oral van a ser capaces de inducir un aumento en el tiempo que el tumor tarda en progresar. No estamos hablando de curar a los pacientes de cáncer de tiroides, lo que sí que estamos hablando es de intentar cronificar, de intentar que el tiempo en el que el tumor está sin crecer sea el mayor posible. Con los inhibidores de tirosina quinasa estamos consiguiendo en la práctica clínica, en la consulta, lo conseguimos día a día, y encima lo conseguimos con un bajo coste en términos de efectos adversos. No tiene nada que ver los efectos adversos inducidos por estos nuevos fármacos que los efectos adversos que teníamos con la quimioterapia clásica. De tal manera que, manejados de manera adecuada, conseguimos que el tumor esté sin crecer largos periodos de tiempo, con una buena tolerancia que permiten una mejor calidad de vida del paciente y permiten un mejor control de los síntomas producidos por la enfermedad. Los inhibidores de tirosina quinasa son fármacos de reciente incorporación al armamentario que tenemos para tratar a los pacientes con cáncer. ¿Eso qué significa? Significa que tienen una actividad mucho mejor, tienen un perfil de seguridad distinto a los fármacos tradicionales. Cuando digo distinto, digo que en general se toleran mucho mejor que estos fármacos, que los fármacos antiguos, pero hay que conocer ese perfil de seguridad, sobre todo porque cuanta más dosis das de estos fármacos y durante más tiempo, mayor es la eficacia que consigues. Claro, esa eficacia siempre va unida con cierta toxicidad. La toxicidad no suele ser grave en ningún momento,
Es muy raro tener un problema severo de toxicidad con los pacientes tratados con inhibidores de tirosina quinasa, pero sí que son fármacos que pueden afectar a la calidad de vida de los pacientes. ¿Por qué? Pues que pueden producir astenia, cansancio, pueden producir toxicidad en la piel, como granitos, como erupciones cutáneas, pueden producir llagas en la boca. Esas llagas en la boca me pueden comprometer la alimentación correcta del paciente, pueden producir diarrea. Normalmente no va a más la diarrea, pero claro, una diarrea en un paciente quizás de edad avanzada sí que puede complicarse un poquito más. Pueden producir aumento de la tensión y otra serie de mínimos inconvenientes que generalmente se suelen tolerar bien, se suelen aguantar bien por el paciente. No obstante, es esencial la educación del paciente y la correcta profilaxis, es decir, el tratamiento previo del paciente, prevenir la aparición de esos efectos adversos. Por ello es por lo que comento que estos fármacos deben ser empleados por médicos con experiencia en el manejo de estos fármacos. Estos fármacos no son una pastilla más, no es un comprimido más. Estos fármacos pueden inducir efectos adversos que fuera de control nos pueden derivar en un problema importante. Porque el cansancio sí que puede afectar a la calidad de vida. En esos pacientes lo que tenemos que controlar es que no tengan anemia, que no tengan bajas las hormonas tiroideas, que puede contribuir mucho, que coman adecuadamente, que estén las proteínas en niveles adecuados. La diarrea igual es extremadamente raro que conduzca a una situación de peligro, pero la diarrea es muy molesta, sobre todo porque es una diarrea que no suele avisar y suele venir cuando menos le conviene al paciente, sobre todo en eventos sociales y sobre todo cuando el paciente tiene cierto nerviosismo por algo. Las llagas en la boca, todo esto encima hay que tener en cuenta que son fármacos que son continuos en su toma. Es decir, el paciente todos los días se toma 1 o 2 pastillas de estas. Y claro, estos efectos adversos son acumulativos. Tenemos la opción de reducir la dosis de estos fármacos. Al reducir la dosis estamos reduciendo la toxicidad, los efectos adversos inducidos, pero sin embargo también estamos reduciendo la eficacia. Lo ideal es combinar esa balanza, ¿no?, de eficacia y de toxicidad, de tal manera que cuanta más dosis das, hay que intentar prevenir la aparición de efectos asociados a esa cantidad de dosis. En los centros de referencia o las unidades de referencia o en aquellos centros donde tienen más experiencia en el manejo del cáncer de tiroides, este problema está solucionado porque tienen una elevada tasa de pacientes tratados con este tipo de fármacos. Eso es lo ideal, intentar tratar a los pacientes de cáncer de tiroides en centros con experiencia en el manejo de estos fármacos y de esta enfermedad. Nosotros llamamos resistencia cuando el tumor encuentra la forma de evitar al fármaco que le estamos dando y comienza a crecer, digamos, por otro lado. Eso es lo que llamamos resistencia. Estos fármacos, como hemos dicho, atacan al tumor y atacan a los vasos sanguíneos, pero atacan al tumor en receptores más o menos concretos. Nosotros lo que podemos utilizar es otros inhibidores de tirosina quinasa que tienen otro perfil de acción, es decir, no atacan contra este receptor, sino que atacan contra el de al lado o incluso atacan contra receptores o proteínas que están dentro de la propia célula tumoral, de tal manera que podemos variar el tratamiento de nuestros pacientes variando el inhibidor de tirosina que damos. Cuando nosotros administramos uno de estos inhibidores de tirosina quinasa, tenemos un beneficio clínico, una eficacia durante un cierto tiempo, que suelen ser meses, incluso años, pero antes o después el tumor va a encontrar la forma de evitarlo, de evadirlo, ¿no? A la progresión vamos a poder utilizar otros inhibidores de tirosina quinasa que me van a revertir esa resistencia creada, es decir, van a cortar la vía por la cual el tumor se está expresando. Por ejemplo, si administramos Vandetanib es un fármaco que impide la formación de los vasos sanguíneos, pero va contra un receptor que está en la membrana que se denomina RET. Es un receptor de factores de crecimiento del propio tumor que hacen que prolifere. Perfecto. Antes o después, desafortunadamente, el tumor se hace listo y consigue evitar esa vía de señalización por RET. Perfecto. Tenemos un nuevo fármaco que se llama Cabozantinib, que lo que hace es un mecanismo de acción muy similar, también es un inhibidor
de tirosina quinasa, pero que en vez de actuar sobre RET, actúa sobre otro que se llama c-MET, que es, digamos, un primo hermano. Pero es que ese primo hermano es el que normalmente se estimula cuando bloqueamos RET. De tal manera que después de un inhibidor de tirosina quinasa podemos dar otro y lo que conseguimos es un aumento de la supervivencia global de nuestros pacientes, porque primero hay el tiempo que tarda el tumor en vencer al primer inhibidor y luego el tiempo que tarda el tumor en vencer al segundo inhibidor, y probablemente cuando ya progrese tendremos un tercer e incluso un cuarto inhibidor de tirosina quinasa, que podremos utilizarlo secuencialmente, uno detrás de otro.